Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y le recuerdo que tenemos diferentes líneas para que usted se comunique con nosotros. Está la línea nacional sin costo 01800-727-5420 y la línea directa para Austin, Texas 512-215-4909. Estamos hablando el día de hoy sobre los aspectos psicodinámicos de las neosexualidades. Vamos diciendo sobre las neosexualidades. ¿Qué quiere decir esto? Diferentes manifestaciones de la sexualidad, de lo que nosotros vamos considerando como estándar. ¿Sí ve? Y esto no quiere decir que sean nuevas como tal, sino solamente diferentes. Y de alguna manera sí se puede ir prestando en ciertos casos como lo podríamos decir, como distintas preferencias en lo cultural y en lo histórico alrededor de ciertas cosas. Como por ejemplo, cómo se vivía la sexualidad en la época victoriana es muy, muy, muy distinto de cómo se vive la sexualidad del día de hoy. Si se fija, la censura va teniendo un nivel totalmente diferente, ¿no? Mientras antes las mujeres se vestían tapadas de cuello a tobillo, pues ahora podemos ver una laxitud distinta en los modos de vestirse. Y esto tiene que ver por cómo se va tomando el aspecto de la sexualidad. Esto no quiere decir que en el año 2013 todas las mujeres se vistan así, como ve, pero sí que hay diferentes manifestaciones. O por ejemplo, pensaba en algo, Gaby, que cada vez como que se va viendo más y más y más común. Como la imagen del hombre en estos últimos tiempos se va viendo cómo va surtiendo un cierto cambio en los valores estéticos, ¿no? Mucho se habla de las mujeres, ¿no? Que siempre va tendiendo hacia algo, una figura más delgada, una figura casi esquelética, una figura muy, muy, muy delgada con grandes senos y grandes caderas, ¿no? Y esto se ha analizado de diferentes formas y de diferentes enfoques, pero ¿qué pasa con la imagen del hombre? La imagen del hombre también ha sufrido modificaciones. El otro día, nomás por nombrar un ejemplo, estaba navegando por la red y me encontré un cierto artículo sobre Charles Atlas. No sé si tú ubicas quién es, Gaby. ¿No? Era una persona, podríamos pensar alrededor de los años 50, 60, 50, muy importante en todo lo que tenía que ver con el aspecto físico, ¿no? Era esta persona, digamos, tenía muchísima carrera. La verdad es que no conozco toda la carrera del señor, pero se ha hecho muy famoso alrededor del aspecto del fisicoculturismo y de la figura del hombre sano, ¿no? ¿Cómo se podría pensar en un hombre sano? Un hombre que hiciera ejercicio, un hombre que hiciera tales o cuales cosas. Y la figura que podíamos ver en esos entonces es muy distinta de lo que estamos pensando ahora como lo que sería un hombre bien, como lo podríamos decir, bien ejercitado, y por lo tanto también tiene que ver de repente en lo que podríamos pensar que ciertas mujeres o la mayoría de las mujeres van considerando como un canon de belleza en los hombres, ¿sí? Esto en serio que hasta suena raro hablar de este tipo de cosas simplemente por el hecho de hablarlo en los hombres, pero es muy interesante, ¿no? Como ahora las figuras que se nos van presentando en la televisión, en los medios, tienen que ver con estos hombres también muy delgados, ¿no? Podríamos pensar sí con una figura atlética, musculosa, pero en un tenor muy distinto, ¿no? Como tiene que ver con los abdominales, con cierta forma en los pectorales, sin vello, ¿no? Y a veces podríamos ver algo todavía más llamativo en cómo ciertas modas van haciendo de la figura del hombre extremadamente delgado y con ciertos rasgos que nosotros podríamos pensar femeninos, atractivo ante ciertas masas, ¿no? Como de repente el uso de maquillaje se va haciendo cada vez más común en los hombres, y no maquillaje nada más de ponerse algo de polvo o de, no sé, de ruborizarse, no sé qué tantas cosas podríamos pensar al respecto, ¿no? Sino de, por ejemplo, el uso de delineador, de pintura de uñas, de pintarse el cabello de ciertos colores, como para llegar a esta figura muy estilizada, casi podríamos decir como de mujer en muchos sentidos, ¿no? Como si fuera esta figura infantil. Ahí lo podríamos ver en lo que se puede manifestar de repente en las tribus de los emos, ¿no? O de ciertas personas que van escuchando otro tipo de música que también tiene este tipo de como de características. Y cómo los actores, o por ejemplo estaba pensando en, no sé si lo alcanzas a ubicar tú, Gabriela, el vocalista de una banda
que se llama Tokyo Motel, creo, Tokyo Hotel. Una persona que es... No conozco nada de la farándula. Nada de la farándula. Nada. Es que yo tampoco, crees que soy muy picado, pero son como figuras muy características porque es casi una mujer en apariencia, ¿no? En sí, por ahí alguna vez escuché que alguien le hacía un piropo a la vocalista de Tokyo Hotel cuando, bueno, es hombre, ¿no? Pero imagínese hasta dónde se puede ir empujando esto y cómo puede llegar a llamar la atención de las masas de una manera sexual, ¿no? ¿Cuál sería el interés en el fondo o cuál sería lo que se está moviendo dentro de estos psiquismos a encontrar esta figura dentro de la mujer de un hombre así, digamos, con ciertas características feminizadas como atractivo sexualmente, ¿no? Es como si pensáramos que un hombre puede encontrar sexualmente atractiva a una mujer con bigote, así con un bigote robusto, con una espalda ancha y manos grandes, ¿no? Y uno podría decir, bueno, ¿qué es lo que está detrás de esto? ¿No? Realmente, ¿en dónde se coloca el deseo y qué es lo que se está buscando o a qué se le está dando la vuelta alrededor de este tipo de figuras? Y ahí vamos a ver más manifestaciones de esta sexualidad. Sí, quizás tenga que ver un poco, y pensándolo, por supuesto, de una forma generalizada, ¿no? A veces esta manera de segmentar como los gustos históricamente, por ejemplo, a mí me hace un poco de ruido porque, bueno, de pronto nos podemos encontrar con manifestaciones, a veces, por ejemplo, no hablamos de las neosexualidades y cómo recientemente ha estado surgiendo, y yo miro hacia atrás, por ejemplo, a las personas de rock, a la mayoría de las estrellas de rock, y pienso, bueno, pues esto no tiene nada de nuevo, ¿no? No sé en qué sentido es que se empieza a manejar esto como algo nuevo, o por ejemplo, esto que se pone de moda a propósito del bullying. Siempre ha existido esto, a lo mejor ahora esta dichosa palabra suena como muy comercial, me parece, y entonces, bueno, también se empieza a difundir, así como en determinado momento se empezó a difundir a propósito de la anorexia y la bulimia, y quizás se hizo más como un gran espectacular a propósito de ello. Sin embargo, bueno, ahí ha estado siempre, ¿no? Quizás en función a esto lo que podría pensar es que tendría que ver con la capacidad de renuncia, ¿no? Quizás entre más va avanzando como la capacidad de los seres humanos de modificar su medio ambiente y de modificarse, va habiendo cada vez menos cabida para la renuncia, porque está esta fantasía que es justamente el meollo, es como la raíz de la fantasía perversa, no renunciar a nada. ¿Para qué renunciar? Es tenerlo todo al mismo tiempo, ¿no? Poder tener tanto, no sé, la calidez y la comodidad de casa, como la libertad de estar fuera de casa, por ejemplo, poder tener a una pareja estable, amorosa, con la cual envejecer juntos quizás, pero al mismo tiempo poder tener toda la variedad y poder tener, digamos que es en sí como la lo no es que sea perverso así como porque suena como si fuese un juicio, pero digamos que de ahí es que parte justamente toda esta cuestión de la perversión. Recuerda que ayer comentaba yo que una persona que tiene una sexualidad desviada en su adultez, pues es una persona que ha conservado una teoría infantil a propósito de lo sexual, en la cual el niño se la plantea de esta manera porque él no tendría que renunciar, él no estaría excluido. Si el sexo, por ejemplo, entre dos adultos tuviese que ver con la pipí, con el popó, con ver o con tocar únicamente, o con jugar con juguetes, pues entonces él también podría estar incluido. Eso no es algo que le incapacita, ¿me explico? Y bueno, pues esta parte de no querer renunciar está ahí siempre presente, como decían todos los seres humanos. Y bueno, todos tenemos ciertas manifestaciones perversas en la sexualidad, más no una estructura de personalidad perversa. Ahí es en donde se hace la gran diferencia. Entonces, quizás lo que podría pensar a propósito de esto, por ejemplo, sería que a la hora que va avanzando cada vez más la ciencia y es posible las cirugías, la medicina, todo, y es posible como recolectar, así como pequeños recortes,
las partes más gratificantes del cuerpo del hombre o de la mujer, pues creo que justamente vamos viendo este tipo de transformaciones, ¿no? Probablemente lo que hoy en día se busca con el montón de cirugías es como sí tener la delgadez, pero también tener los grandes músculos, pero también tener la gran espalda y tener, no quedarse calvo, por ejemplo, el hombre, pero sí tener esta piel sedosa. Es como si se pudiesen hacer selecciones de eso, que bueno, también en la fantasía, porque aún con todo el avance de las cirugías, pues es algo que finalmente no se termina de lograr, ¿no?